Buenas muchachos, en este video vamos a desarrollar la guía de trabajo autónomo número 7, nivel octavo, CTP de San Mateo. Vamos a desarrollar en la guía lo que son los criterios de semejanza. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Entonces vamos a dar inicio. Recuerden elaborar todo para lo de la guía. Vamos a aprender, revisen el anexo. En el anexo hay ciertos videos y tienen el acceso, ¿verdad? Para que repasemos los conceptos de semejanza y congruencia. Triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen ángulos homólogos congruentes y lados homólogos proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Si los triángulos ABC y el triángulo A'B', C' son semejantes, se va a cumplir lo siguiente. Este símbolo es el de semejante. Entonces, vamos a establecer una correspondencia entre ángulos y lados. Observamos acá la correspondencia. Entonces, vamos a establecer que el ángulo A es congruente con el ángulo A'. El ángulo B con el ángulo B'. Y en el ángulo C, es el que está aquí en color rojo, congruente con el ángulo C'. Recordemos el concepto de congruente que tiene la misma medida. Entonces, si el ángulo A, por decirles algo, mide 60 grados, el ángulo A' también va a medir 60 grados, porque van a ser congruentes. Eso pasa en los ángulos de figuras semejantes. Van a ser los ángulos homólogos, van a ser congruentes. Pero ¿qué pasa con los lados? Observemos que los lados no son iguales, no tienen la misma medida, pero va a haber una proporción entre ellos. Esto hace que la figura se mantenga, pero la forma se mantenga, pero el tamaño varíe, ¿verdad? Por esa proporción que van a tener entre ellos. Entonces, establecemos que el segmento AB va a ser proporcional con el segmento A'B'. El segmento BC proporcional con B'C'. Y AC va a ser proporcional con A'C' segmento. Van a ser proporcionales. En resumen, vamos a considerar los triángulos, ¿verdad? ABC y el DEF. Vamos a hacer una correspondencia de ángulos. Si estos triángulos son semejantes, hay que respetar el orden de las letras. Entonces, aquí tenemos el primer ángulo, va a ser congruente con el primer ángulo que aparece aquí. El ángulo A y el ángulo D van a ser congruentes. El ángulo B con el ángulo E van a ser congruentes. Y el ángulo C con el ángulo F van a ser congruentes en ese orden. Para los lados tenemos AB va a ser proporcional con DE. BC va a ser proporcional con EF. Y AC va a ser proporcional con DF. Por lo tanto, el triángulo ABC va a ser semejante con el triángulo DEF y se cumplen las siguientes proporciones. Para empezar con lo que se conocen como criterios de semejanza, voy a recordar que existen tres criterios. El criterio lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo y lado, ángulo, lado, que son los que vamos a desarrollar. Iniciamos con el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados homólogos son proporcionales. Recordemos que los lados van a ser proporcionales. Y también debemos de hallar entonces la razón de semejanza para cada par de lados y debe dar el mismo resultado, ¿verdad? Porque entonces no serían triángulos semejantes.
Veamos el ejemplo. Determine si los siguientes triángulos son semejantes. Se trata de, la recomendación es que siempre acomodemos los lados de menor a mayor. Entonces el lado menor es 6. Entonces podemos decir, tenemos 6, después 9 y terminamos en el lado de 12 centímetros. En el siguiente orden, iniciaríamos en 2, pasamos a 3 y después llegamos a 4. Entonces, vamos a empezar a establecer un orden, vamos a establecer un orden. Entonces sería 6, 9 y 12. Aquí sería de menor a mayor, ¿verdad? 2, 3 centímetros y por último, el lado de 4 centímetros. Entonces vamos a ver si esos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. ¿Qué tendríamos que empezar a hacer? Vamos a empezar a sacar la razón de semejanza, a ver si es cierto que cumple. Entonces empezamos podemos empezar con cualquiera, ¿verdad? Como aquí marcamos uno, vamos a revisar este, 6. 6 con 2 sería la pareja correspondiente, ¿verdad? Entonces sería SD, que mide 6 centímetros, con KF, que mide 2 centímetros. 6 entre 2 da 3. Quiere decir que 6 entre 2 da 3. Estos son los correspondientes con una línea. Ahora con dos líneas. El que le pusimos dos líneas para guiarnos, ¿verdad? No es que hay que hacerlo siempre. Con dos líneas sería 9 y 3. Entonces hacemos la división de VS, VS es 9 y FC, FC es 3. 9 entre 3 da 3. Vean que también llevamos la misma razón de semejanza. Vamos a verificar el último. Tienen que ser las tres razones de semejanza iguales. Nos queda el de 3. 12 con 4. 12 con 4, que es VD con KC, da 3. Entonces vean que la razón de semejanza es la misma para los tres lados, sería 3. Las tres razones dieron igual, por lo tanto los lados homólogos guardan la misma proporción. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Vamos a establecer la razón de semejanza. El triángulo DVS, el triángulo DVS va a ser semejante con el triángulo K, con el triángulo K, C y F. Entonces respetamos el orden, ¿verdad? Nos guiamos siempre con las rayitas que pusimos al principio. Entonces decimos DVS. Pasamos 3, 2, 1. Hacemos lo mismo aquí. 3, 2, 1. Haríamos entonces el triángulo K, C, F. Entonces, estos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Veamos el siguiente ejemplo. La siguiente figura son dos triángulos, el triángulo B y el triángulo H. Determinen si son semejantes y determine cuál criterio se utilizó. Podemos observar que tengo los tres lados, entonces me suena por ahí que es el criterio lado, lado, lado. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a emparejar? La recomendación es de menor a mayor, entonces sería 8, 11,6 y 14,4. Lo mismo hago este lado, el menor es 4, después sigue 5,8 y 7,2. Entonces yo voy a ver si estos triángulos son
semejantes. Entonces establecemos las razones de semejanza, a ver si es que hay. Empiezo. Primero aquí con 8. 8 con 4. 8 con 4. Después 11,6 con 5,8. Vean que me guío con las líneas. Y por último, el de las 3 líneas sería 14,4 con 7,2. 7,2. 7,2. Entonces hacemos las siguientes divisiones. 8 entre 4 da 2. 11,6 entre 5,8 da 2. 14,4 entre 7,2 da 2. Las razones son iguales. Por lo tanto, la razón de semejanza se cumple. Entonces, los triángulos son semejantes. Se recomienda acomodar las medidas de los lados de los triángulos de menor a mayor y así establecer las correspondencias para verificar que los lados son proporcionales. Eso sería el criterio lado, lado, lado. Tomo los lados correspondientes, bueno, que se asumen correspondientes y verifico que se cumpla la misma razón de semejanza para los 3 lados. Continuamos. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. 2 triángulos son semejantes y sus ángulos homólogos son congruentes. Entonces es muy parecido al lado, 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 solo que ahora voy a observar el ángulo, ángulo, ángulo. Entonces sería, estos ángulos van a ser semejantes, los triángulos van a ser semejantes si este ángulo es congruente con este, A con E y F con C. Simbólicamente vamos a escribir el triángulo A, B, C. Entonces estamos haciendo corazón, carita, luna. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Corazón, carita, luna sería E, D, F. El triángulo ABC es semejante con el triángulo EDF. ¿Qué pasa en los triángulos con los ángulos? Van a ser congruentes. Ángulos homólogos van a ser congruentes. Determine los vértices de los siguientes triángulos de modo que la semejanza sea verdadera. Aquí me dice que acomodo estos triángulos, pero que sean semejantes, ¿verdad? Pues vamos a utilizar la información. Entonces hacemos los ángulos que sean iguales. Sería C con E. Entonces, el ángulo C va a ser congruente con el ángulo E. El ángulo B, va a ser congruente con el ángulo D, Y el ángulo A, que es 40 grados, es congruente con el ángulo F, Ahora lo que me solicitan es el orden de los vértices para hacer la semejanza. Entonces, yo puedo establecer que el triángulo ABC, si lo quiero hacer en el orden, ¿verdad? ABC, ¿con quién va a ser semejante este triángulo? No puedo poner cualquier orden, tengo que respetar el mismo orden. Entonces el triángulo ABC va a ser semejante. Entonces, A, B, C va a ser semejante con el F, D, E. F, D, E. F, D, E. Entonces yo establezco el ABC, entonces
Arriba, abajo, al medio, voy a hacer lo mismo aquí. Arriba, abajo, FD y el medio, FD. Igual yo puedo establecer que el triángulo ACB es semejante con el triángulo FED. Es otra opción, ¿verdad? Entonces ya aquí establecí la semejanza de los triángulos. Continuamos con el último criterio, lado, ángulo, lado. El criterio lado, ángulo, lado me dice que cuando haga las correspondencias voy a tener los lados proporcionales y el ángulo entre ellos tiene que ser congruente. Entonces observemos acá, AB y DE son proporcionales, AC y DF son proporcionales y el ángulo A y el ángulo D son congruentes. Veamos el ejemplo. Tengo dos triángulos, tenemos que observar, ¿verdad? Vean que no tenemos el tercer lado, entonces habría que determinar si este ángulo, el ángulo C y el ángulo P son congruentes. Ahora vamos a verificar los lados. Igual, el mismo concepto de acomodo de menor a mayor. El menor es 6 y aquí el menor es 9. Después sigue 12 y aquí sería 18. Entonces revisamos. 12 entre 18. 12 entre 18 da 2 tercios. Y 6, que es el que tiene la línea, entre 9, que es el que tiene una línea, 6 entre 9 da 2 tercios. La razón de semejanza es igual, por lo tanto, el ángulo ABC, vean el mismo orden, A, B, C, arriba, abajo, derecha. Voy a hacer lo mismo acá, A, B, C. Me voy para el que está en blanco aquí, Q, R, P. Q, R y P. Pues yo tengo que buscar la semejanza, ¿verdad? La semejanza que existen entre ellos. Ya yo determiné que sí eran semejantes, ¿verdad? Entonces cumple eso. Lo que tengo que hacer ahora es lo de acomodar la semejanza. Entonces, si tengo el triángulo ABC, ¿con quién iría? ¿Con quién es semejante? Recuerden que no es cualquier orden. ABC. Entonces sería, como el ángulo C y el ángulo P son semejantes, hacerlo diferente. Triángulo ABC. A, B, C. Yo sé que los ángulos C y P son congruentes. Entonces aquí abajo yo voy a tener el ángulo P, ¿verdad? Porque C y P son congruentes. Lo que tengo que determinar ahora son los lados. Pero ya sabemos que este lado AC, ¿con quién es? Con PQ, ¿verdad? O QP. Que sería 6 y 9. Entonces, cuestión de acomodarlo. Si tengo AC y yo sé que C va con P, en lugar de A tengo que poner U. Y la letra del centro de que me quedaría sería R. Entonces yo lo que hago es revisar el triángulo. ABC, vamos a ver. A, B, C sería lado en blanco, dos líneas, termino en una. Lado en blanco, QRP. Lado en blanco, dos líneas, termino en una. QRP. Entonces una estrategia visual que me ayude a establecer que esos triángulos son semejantes.
Las siguientes figuras son dos triángulos, el triángulo C y el triángulo E. Determine si son o no semejantes y determine cuál criterio. Vean que no tenemos los tres lados, por lo tanto no puede ser lado, lado, lado. No tenemos los tres ángulos por lógica. Vamos a ver si es por lado, ángulo, lado. Entonces ya por lo menos tenemos el ángulo entre ellos igual. Y el lado menor y mayor, ¿verdad? Entonces sería, pongo una rayita y dos rayitas. El menor es 10, pongo una rayita, dos rayitas. Entonces vamos a establecer la razón que existe entre ellos. Sería 5 con 10 y 6,2 con 12,4. 5 entre 10 da un medio o 0,5 y 6,2 entre 12,4 también da un medio. Por lo tanto, los triángulos van a ser semejantes. El triángulo C y el triángulo E van a ser triángulos semejantes. Veamos otro ejemplo. Basado en los datos de la figura, sabiendo que el triángulo ABC y DEF son semejantes. Entonces vean que aquí ya me dan el orden. Entonces el ángulo A y el ángulo D son congruentes. El ángulo A y el ángulo D. Ahora, el ángulo B con el ángulo E. El ángulo B con el ángulo E. Entonces vean que ahí me está quedando muy parecido en el mismo orden. Y el ángulo C con el ángulo F. Entonces C y F. C y F. Entonces, recordemos que en triángulos semejantes los ángulos van a ser congruentes. Entonces el ángulo C va a ser igual que el ángulo F. Por lo tanto, F mide 50. El ángulo B va a medir igual que el ángulo E. Por lo tanto, B mide también 42 grados. 42 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo A y el ángulo D? Recordemos, muy importante, que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo 50 grados más 42 grados, ¿verdad? Al final los tres tienen que sumar 180 grados. Esto da 92. Entonces ahora sí, ¿cuánto le falta 92 para completar los 180? Hacemos una resta. Los 180 le quito 92, o lo podemos hacer mentalmente. A 180 le quito 92, me da 88 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo que me falta es 88 grados. 88 grados. Entonces aquí A mide 88 grados. A mide 88 grados. Ahora sí. Tenemos que encontrar los lados desconocidos X y Y, la medida del ángulo A. La medida del ángulo A, vean que haciendo esto de los ángulos, yo sé que mide 88 grados. ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos que miden 50 y 42, da 92. ¿Y cuánto le falta 92 para llegar a 180, 88? Tenemos que encontrar la razón de sus perímetros, pero todavía no hemos encontrado el valor de X y el valor de Y. Entonces, por el criterio ángulo, 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 yo sé que esos lados, esos triángulos son semejantes, ¿verdad? Además, ya aquí me lo establecieron. Ahora sí, yo necesito encontrar X y Y, pero ¿cómo hago, verdad? Entonces yo voy a establecer, recordemos que los lados son proporcionales, entonces yo puedo establecer, bueno, 9 va con X, aquí está, 9 va con X, 12 va con Y
y 6 va con 4. 6 va con 4. Aquí están las razones establecidas. Pero estas no tengo valor de X ni de Y, solo tengo la razón de proporción entre estas, que sería 6 entre 4, da 3 medios, 1,5, constante de proporcionalidad o la razón de proporción. Ya sabemos que la razón entre ellos es de 1,5. 1,5. O 6 cuartos o 3 medios. Cualquiera de las representaciones, siempre se recomienda hacerlo simplificado. Entonces, yo sé que cuando yo haga esta proporción me tiene que dar 6 cuartos y cuando haga esta proporción me tiene que dar 6 cuartos. Se reacomodan las proporciones por facilidad. ¿Qué es eso? Voy a reacomodar, observemos, 9 sobre x, x sobre 9. Lo que hice fue darle vuelta a la fracción, igual aquí, para tener la x de primera. Hago lo mismo aquí, reacomodo. Cuando yo reacomodo este 9 que está aquí, dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces sería 4 sextos por 9 me da 6. Y lo mismo hago aquí. Este 12 que está dividiendo pasa a multiplicar, que sería entonces 8. ¿Qué es la razón de los perímetros? Bueno, cuando ya tengamos todos los lados, ¿verdad? De aquí tenemos los lados. Voy a borrar un poco para poder pasar los lados y contestar la última. Entonces, es establecer las razones de proporcionalidad. Ok. X y Y. Tenemos que X es 6, aquí X es 6, Y es 8. Ahora sí, nada más calculamos el perímetro. Recuerde que el perímetro es la suma de todos los lados. Sería el perímetro de ABC. 6 más 9 más 12. Da 27. Este perímetro de ABC da 27. Y el perímetro de EF sería 4 más 8 más 6. Da 18. Entonces la razón, ¿qué es? Hacer la división. Dividimos 27 entre 18 va a dar 3 medios. Entonces podemos observar que también la razón entre perímetros también se cumple. Si tiene acceso a internet, vamos a revisar el material audiovisual del anexo 2, que ya es un repaso de los criterios de semejanza. Bueno, con ayuda de los ejemplos van a poner en práctica lo aprendido. Tienen que poner aquí el orden de los triángulos, ¿verdad? Tienen que verificar, igual acá, encontrar los valores y recordar siempre autoevaluarse y verifican aquí con los resultados. Eso sería la guía número 6 de octavo.